A veces, en la historia, hay momentos, personas o ideas que lo cambian absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, el viaje de un joven naturalista cuya curiosidad cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Y con esas ganas, con esa emoción de comerse el mundo, un joven Charles Darwin aceptó una invitación que, sin saberlo, no solo definiría su vida, sino que marcaría un antes y un después en la historia de la ciencia. Estaba a punto de comenzar la aventura de su vida. Pero, a ver, para entender su gran idea, primero hay que conocer a la persona, ¿no? Antes de ser el famoso científico que todos conocemos, Charles Darwin era, más que nada, un joven con una curiosidad insaciable por la naturaleza. Y tenía una costumbre que resultaría ser clave: lo anotaba todo. O sea, imagínense la escena. Un chico, siempre con su libreta en mano, observando, dibujando, anotando cada detalle. No era solo un pasatiempo, era una verdadera obsesión por entender cómo funcionaba cada pequeña pieza del mundo natural. Y justo esa pasión fue la que le abrió la puerta a la oportunidad de su vida, un puesto como naturalista a bordo de un barco, el Beagle. Y ojo, no era un viaje cualquiera, ¿eh? Era una expedición que le daría la vuelta al mundo durante 5 largos años. El viaje fue larguísimo, lleno de descubrimientos increíbles por todas partes. Pero hubo un lugar, un pequeño conjunto de islas remotas, que lo cambiaría absolutamente todo. Después de meses y meses en el mar, por fin el Beagle llegó a las Islas Galápagos. ¡Wow! Imaginen la sorpresa al llegar ahí. De repente se encontró con tortugas tan grandes que casi podías montarlas, e iguanas que nadaban en el océano como si nada. Era un mundo completamente nuevo, casi como de otro planeta. Pero Darwin no era de los que solo se quedan viendo. Su cabeza empezó a trabajar a 1000 por hora. Para él, estas islas no eran solo un lugar raro y fascinante, eran un gigantesco rompecabezas lleno de pistas que estaban esperando ser descubiertas. Y esta pregunta, tan sencilla pero tan profunda que anotó en su libreta, fue la chispa que encendió todo. No le bastaba con ver que los animales eran diferentes. Él necesitaba, como diera lugar, entender el porqué. Y la primera pieza de este enorme puzzle la encontró en algo que a lo mejor a otros se les hubiera pasado por alto. Unos pajaritos, que a simple vista parecían todos iguales. Los pinzones. Al empezar a comparar los pinzones que había colectado de las diferentes islas, se dio cuenta de algo muy curioso. La forma de sus picos era distinta. Algunos los tenían largos y delgaditos, mientras que otros los tenían cortos y súper robustos. Y claro, la pregunta era obvia: ¿por qué? Y aquí es donde viene el momento de genialidad. Darwin conectó las dos cosas, el tipo de pico con la comida que había en cada isla. O sea, si en una isla abundaban las semillas durísimas, los pinzones de ahí tenían picos gruesos y fuertes, como una especie de cascanueces, una herramienta perfecta para su entorno. Entonces empezó a darle vueltas a la idea. A ver, parece que cada animal tiene justo lo que necesita para sobrevivir en su casa. Esto no podía ser casualidad, tenía que haber una razón detrás. Y si lo de los pajaritos fue una pista importante, lo que observó con las tortugas gigantes, bueno, eso fue otro nivel. Ahí el misterio se hizo todavía más grande y mucho más evidente. Se fijó en que las tortugas también eran diferentes en cada isla. En las que tenían plantas altas, las tortugas tenían el cuello larguísimo y el caparazón como con una curvita para arriba. ¿Para qué? Pues para poder estirarse y alcanzar la comida. En otras islas, donde la comida estaba en el suelo, el caparazón era más redondo. Increíble. Y esta anotación que hizo en su diario es la clave de todo. Empezó a pensar que a lo mejor no eran especies totalmente distintas, creadas por separado, sino que eran como primas, una sola familia de tortugas que con el tiempo se había ido modificando poquito a poquito para adaptarse a cada isla. Así que con todo esto en la cabeza, los pinzones, las tortugas y 1000 observaciones más, Darwin regresa a Inglaterra. Y durante años le dio vueltas y vueltas a estas ideas. Se la pasó conectando puntos hasta que un día sucedió lo que a veces vemos en las películas. Después de tanto pensar, de repente, ¡pum!, todas esas piezas sueltas del rompecabezas finalmente encajaron en su mente y formaron una imagen clara. Fue un momento de claridad total, el momento en que se dio cuenta de que había descifrado uno de los secretos más grandes de la naturaleza. Su gran idea se divide en dos partes. La primera es lo que hoy conocemos como evolución. ¿Qué significa? Pues algo muy simple, que la vida no es fija. Las especies cambian, se transforman, pero de una forma súper lenta, a lo largo de miles y millones de años.
Ok, pero ¿cómo cambian? Esa es la segunda parte, la selección natural. Piénsenlo así. En la naturaleza, los animalitos que por pura casualidad nacen con una característica que les da una ventaja, un pico más fuerte, un cuello más largo, tienen más chances de sobrevivir, de tener más crías y de pasarles esa ventaja a sus hijos. Poco a poco, esa característica útil se va haciendo más y más común. Cuando Darwin por fin publicó todo esto en su libro El origen de las especies, el mundo se sacudió. La idea de que todo había sido siempre igual simplemente se vino abajo. Fue el inicio de la biología como la conocemos hoy en día. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con 3 ideas súper importantes. 1, que los seres vivos no siempre han sido como son ahora. 2, que esos cambios toman muchísimo tiempo, millones de años. Y 3, que la razón de esos cambios es una sola: adaptarse para sobrevivir mejor. Al final todo se resume en esa idea, tan simple pero tan poderosa. La vida está en constante movimiento. Cada planta, cada animal, cada uno de nosotros es el resultado de un viaje larguísimo de cambios y adaptaciones. Y esto nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? Porque la evolución no es cosa del pasado. Está pasando justo ahora, a nuestro alrededor. Así que, si todo sigue cambiando, ¿cómo nos imaginamos que será el mundo dentro de 1 millón de años? Es una pregunta increíble para quedarse pensando.